Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del Colegio Sonora y el Observatorio Río Sonora, les damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual. Sería la segunda sesión de este seminario. La vez pasada tuvimos a la doctora Lara Cornejo, que nos habló de los subsistemas socioecológicos del río Sonora. En esta ocasión nos tenemos aquí honrados con la exposición de la doctora Noemí Aro Velarde, que ella nos va a hablar de un tema por demás interesante en estos momentos, que es el Fideicomiso Río Sonora, lecciones y recomendaciones. Recordarán que en diciembre del año pasado, ya casi a finales, se hablaba de que habrá una nueva inversión para subsanar, remediar el río Sonora por esta contaminación minera del Grupo México del 2014. Entonces, es por demás importante en estos momentos volver o revisar qué es lo que ocurrió con el 2014, cuáles fueron las fallas, para poder aprender y no repetir las mismas fallas que ocurrieron en este Fideicomiso Río Sonora, en esta siguiente inversión que se va a hacer por parte del gobierno. Entonces, eh, me gustaría decirle rápidamente, el Seminario Observatorio Sonora promueve un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias con académicos y practicantes especialistas del tema de Cuenca del Río Sonora, con el fin de crear información que contribuya a identificar el patrimonio biocultural de esta región y a la solución de sus problemas hídricos. Me permito presentarles a ustedes a nuestra expositora del día de hoy, la doctora Noemí Aro Velarde. Ella es doctora y maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, licenciada en Economía por la Universidad de Sonora. Ha participado en los proyectos de investigación, factores de desempeño en organismos operadores de agua potable con población mayor de 50,000 habitantes, construcción de la base de datos Agua México para ciudades medianas y grandes en México, diagnóstico socioeconómico de la cuenca del río Sonora. También ha sido autora de varios capítulos sobre problemáticas relacionadas con recurso hídrico y ha presentado muchas ponencias en el tema de su especialidad, como lo son los saldos del Fideicomiso Río Sonora y formación de la agenda pública para la remediación del río Sonora. Ella ha sido maestra de asignatura en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora durante 19 años. Sin más, les cedemos la palabra, no sin antes recordarles que pueden hacer comentarios, preguntas por medio de Facebook. Ustedes los van anotando ahí y un servidor se las va a leer ya una vez terminada el tiempo de exposición de aproximadamente 40 a 45 minutos. Vamos a leer y hacer un intercambio con los comentarios que ustedes pongan aquí en Facebook y posteriormente ya podrán ver este video en YouTube los que no alcancen a ver la transmisión en vivo. Adelante, doctora Noemí. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Rolando, por la invitación. Bueno, creo que el Observatorio Río Sonora es una iniciativa que se aplaude por parte de la academia para discutir de manera permanente las situaciones y los retos de la cuenca del río Sonora. En este caso muy particular, bueno, agradezco la invitación para platicarles un poquito sobre, bueno, cuáles son los hallazgos o algunas líneas que yo observé a partir de mi trabajo de tesis, la formación de la agenda para la remediación del río Sonora. Entonces, a partir de esa revisión es que, bueno, voy a tratar de abonar un poquito a la pregunta de por qué el Fideicomiso Río Sonora no cumplió con el objetivo de la remediación. Pues el público debe tener Discul- expectativas, ¿verdad? Porque de repente el tema como que sí es ambicioso, o sea, ¿por qué el Fideicomiso Río Sonora no cumplió? Perdón, perdón Sí, que la interrumpa, doctora. ¿Podría hacer la presentación en grande? Miren, claro, abajo a la derecha hay una especie como de copita y ese. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Disculpe la interrupción. sí, no te preocupes. Bueno, entonces, en este sentido, bueno, la revisión que yo hice en su momento del expediente técnico del fideicomiso nos permite encontrar información, patrones en la toma de decisiones que nos pueden ayudar y nos aleccionan sobre cómo se remedió
el río Sonora hace más de una década y los retos que se tienen ahora con el anuncio, ¿no?, de este nuevo convenio para la remediación del río Sonora. Bueno, nada más retomando un poquito la problemática para las personas que están por primera vez aquí, que están conociendo del tema. Bueno, comentarles que el río Sonora se ubica en la cuenca río Sonora y es un río muy importante para el estado, sobre todo para la ciudad de Hermosillo, porque nos da de beber. Es la principal fuente de abasto. Y el 4 de agosto de 2014 sucedió un desastre ocurrido debido al derrame de lixiviados de cobre provenientes de la mina Buenavista del Cobre. Ese derrame, de acuerdo, sucedió sobre los caudales del río Bacanuchi, migró sobre el río Sonora y se depositaron las aguas en la presa El Molinito. Ahora, a partir de ese derrame, bueno, en el río Sonora se detonó una agenda de remediación. ¿Para qué? Bueno, pues el Grupo México, la empresa responsable, reconoce el daño y acepta pagar los daños al ambiente, a la salud de la población y a todos los daños económicos provocados por el derrame. Entonces, yo a partir de un análisis documental, donde apliqué un cuestionario de 83, a las 83 propuestas o alternativas que se discutieron durante las 32 sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora entre el 18 de septiembre del 2014 y el 2 de febrero de 2017, que se extinguió. Bueno, voy a tratar un poquito de abonar a la discusión de cómo fue que se tomaron las principales decisiones sobre cómo remediar el río Sonora. Bueno, aquí les presento en general una cronología bastante general sobre lo que fue el suceso. El derrame de lixiviados ocurre el 4 de agosto de 2000. Bueno, ahí tuve un error, 2025 es 2014. Y se dio principalmente en Tinajas 1, en la mina Buenavista del Cobre. Entonces, ese derrame migró por toda la línea en azul, que es el río Sonora. Recorrió el río Bacanuchi, bajó por Arispe, Banamichi, Huepac, Aconchi, Babia, Coraúres, hasta llegar a la presa del Molinito. Ahora, después de ese derrame se generó una serie de, bueno, varios acontecimientos que no se van a tocar en este tema ni en esta sesión. Y yo me voy a ir más bien a que, bueno, a partir de la intensa movilización de las comunidades y de la población afectada por visibilizar problemáticas que ocasionó el derrame de lixiviados de cobre, es que Profepa o la Procuraduría del Medio Ambiente llegó a un acuerdo con Grupo México para crear un fideicomiso o un fondo para la remediación. Es así que el 15 de septiembre del 2014 se crea el Fideicomiso Río Sonora. Este fideicomiso pues tiene varios objetivos, pero entre los principales pues es remediar las pérdidas al medio ambiente, a la salud y a las afectaciones de la población. Ahora, yo lo divido en tres periodos, porque del 12 al 19 de septiembre se firma el convenio con Profepa y se crea el Fideicomiso Río Sonora. Pero a partir del 19 de septiembre y hasta el 2 de febrero del 2017 es que el Comité Técnico del Fideicomiso sesiona. Y en esas sesiones es donde se va a deliberar las decisiones acerca de cómo es que se va a remediar el río Sonora. Y es de lo que les voy a platicar yo un poquito. Bueno, pues para empezar, cuando el gobierno federal construye el Fideicomiso Río Sonora, hay que tomar en consideración un dato y es que la atención sobre la remediación que hasta ese momento había recaído en el gobierno del estado en este tiempo por el PAN, ahora con la creación del fideicomiso, toda la remediación se fue hacia las dependencias federales, incluidas las del medio ambiente. Ahora, esas dependencias a través de una comisión presidencial que la designó Enrique Peña Nieto, el expresidente, se crea un compromiso en donde el gobierno de la República a través de las dependencias se compromete con las comunidades a crear mecanismos de pago para la compensación del abasto de agua. En ese mecanismo se incluían 36 potabilizadoras y la construcción de nuevos pozos fuera del área de la contingencia o a 500 metros después del río. Otro de los compromisos fue dar seguimiento a la población en riesgo por 15 años a través de la Clínica de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, la famosa UVEAS o la Unidad de Vigilancia.
La tercera acción fue un protocolo de resarcimiento de pérdidas a la productividad en usuarios agropecuarios, comerciales y de servicios a través de un gran programa de indemnizaciones económicas. Después fue la prevención a la población contra riesgos sanitarios, es decir, acciones para prevenir nuevos desastres, pero también una clínica y laboratorios para detectar daños y metales pesados en la población. Y finalmente, el gobierno proponía un programa de remediación ambiental. Esta es la agenda con la que se compromete el gobierno a trabajar el 19 de septiembre, después de la creación del fideicomiso. Y se supone que estos compromisos los iba a lograr con los 2.000 millones de pesos que integraba el fideicomiso Río Sonora. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, uno de los grandes eventos que tuvimos o de los grandes hechos que vivimos en ese periodo fue que la información del fideicomiso se reservó por 5 años, de tal manera que fue hasta 2019, 2020 que la población pudimos tener acceso a la información sobre cuáles habían sido las acciones para la remediación y qué acciones efectivamente se lograron por parte del gobierno. Ahora, bueno, este fideicomiso y estas agendas de remediación se pactaron en septiembre del 2014, pero yo me voy a ir un poquito y a partir de esto empiezo mi revisión a la extinción del fideicomiso. Entonces, el 2 de febrero del 2017, el gobierno federal, a través de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Grupo México, determinan dar por extinto el fideicomiso del río Sonora. Con esta extinción, aquí lo que quiero resaltar nada más es que la Profepa, ¿de acuerdo? Determina esta línea que yo pongo en amarillo punteada. Entonces, ella dice que al 26 de enero de 2017 se ha dado por concluido el proceso de entrega de resarcimientos derivado de las reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas, así como el pago de los contratos celebrados con el objeto de llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y compensación de los daños. En la parte de abajo también continúa el escrito diciendo que no existe reclamación alguna de reparación o solicitud de restitución de gastos o erogaciones pendientes de resolución. Por lo tanto, este convenio de extinción lo autoriza, ¿de acuerdo? En este caso, Rodolfo Lassi Tamayo, como el secretario de la Semarnat, y Grupo México lo refrenda. Entonces, con esta extinción, lo que quiero dejar en claro es que para febrero del 2017, el Grupo México propone extinguir el fideicomiso y la autoridad ambiental autoriza esa extinción, dando por concluidos los trabajos de la remediación. Pero, ¿cuál es el problema? Bueno, pues no se discute que la extinción del fideicomiso sucedió en un marco de legalidad y esa legalidad lo otorgaron las propias autoridades ambientales. Sin embargo, bueno, el análisis del ejercicio de los fondos muestra una clara distorsión entre las acciones que estableció el gobierno federal para remediar el río Sonora y las que se implementaron con los recursos del fideicomiso. Ahora, no solamente lo grave es esta distorsión en el cumplimiento de la política, sino que también nos preocupó la actuación de las dependencias federales y del medio ambiente que dejaron mucho que desear en esta operación. Ahora, en este punto, bueno, las dependencias en una agenda inicial federales se comprometieron a hacer estas acciones que yo presento. Si ustedes revisan, es el primer presupuesto, son los primeros 500 millones de pesos que ministró Grupo México ante el Fondo del Fideicomiso Río Sonora. Y como podemos ver, las plantas potabilizadoras, ellas básicamente absorben la mayoría de los recursos, 350 millones de pesos. Se suponía que el gobierno determinó si iban a destinar para esas potabilizadoras y después el resto, el mayor monto al resarcimiento agropecuario. Este fue el compromiso que hizo el gobierno. Sin embargo, bueno, el compromiso de las potabilizadoras se hizo porque esta primera propuesta, la Conagua determinaba que era necesario instalar 36 potabilizadoras en la región. ¿Por qué era necesario? Porque 27 pozos se encontraron fuera de la norma y solamente 5 pozos con parámetros dentro de la norma, que es la norma establecida. Es decir, el 84% de los pozos estaban contaminados, de tal manera que la misma Conagua establece esta necesidad y la necesidad de instalar las potabilizadoras durante el inicio de las sesiones. Ahora, pues, ¿qué tenemos? Bueno, que al cierre del fideicomiso Río Sonora vemos este resultado que les presento. Entonces, bueno, el gobierno sesionó cerca de 2 años, el comité técnico duró en sesiones y
del resultado de este ejercicio se obtiene lo siguiente. Pues en primer lugar vemos que en total el ejercicio de los recursos fue de 1.2 mil millones de pesos, según los datos que yo logré registrar a partir del fondeo que hizo Nacional Financiera a través de los fondos que depositaba como contrapartida Grupo México. Ahora, las cifras oficiales nos hablan de 1.232.000.000 de pesos ejercidos. Sin embargo, la diferencia, pues posiblemente sea por estimaciones distintas que utilizamos, pero los pagos ejercidos dan este monto que yo les presento abajo. Ahora, de este monto ejercido, bueno, el 51% de los recursos se destinaron al pago de indemnizaciones directas al sector agropecuario, a los ganaderos, a los agricultores, a los comerciantes, a los industriales y a las tomas de agua de la región. Y el 32.5% se destinó para obras de infraestructura, adquisiciones y servicios de obra relacionados con el abasto de agua. En suma, estos dos rubros son cerca del 90% del recurso del fideicomiso que se ejerció en la zona. Aquí también destaca pues que comunicación social fue una de las que recibió los rubros más altos, todavía por encima del medio ambiente y de la salud, es decir, las campañas de comunicación que hizo el gobierno federal. Ahora, de este ejercicio del fideicomiso, bueno, uno de las cuestiones más preocupantes es que hubo un abandono en lo que se refiere la atención al medio ambiente y en general el fideicomiso se sesgó hacia las indemnizaciones a las personas afectadas. Entonces, en general, se observa que el ejercicio del fideicomiso priorizó acciones secundarias a las contempladas en el objeto del contrato, ya que el objeto del contrato establecía que este fondo sería como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación y compensación de los daños al medio ambiente en primer lugar y en segundo lugar a la salud humana, conforme al programa de remediación. Entonces, el hecho de que se haya sesgado a las indemnizaciones, pues en sí ya es un incumplimiento al objetivo general que imponía el propio convenio de remediación. Ahora, la empresa responsable, por otro lado, fue la que definió la estrategia de remediación y esta estrategia para remediar el río Sonora o ambiental fue sin la participación de la población afectada. Por otro lado, esta estrategia de remediación la autorizó la Semarnat también, contó con la autorización. Ahora, cuando nosotros revisamos cuáles son los logros del fideicomiso y cuáles son las fallas, por qué falló, bueno, encontramos algunos elementos. En primer lugar, bueno, observamos que cuando se empezó a gastar el recurso del fideicomiso, que fue a través del comité técnico que estaba integrado por Semarnat, que era el secretario general de la Semarnat y un representante del Grupo México integraban esa comisión. Bueno, este ejercicio de 2 años priorizó acciones secundarias, encontramos, en el sentido que el financiamiento del recurso se destinó a abasto de agua en pipas, perforación, equipamiento de pozos e instalación de rotoplas. También o se observa que dejó sin recursos el compromiso, por ejemplo, de limpiar el río en las 5 zonas propuestas por Grupo México y realizar acciones para prevenir nuevos derrames, así como las potabilizadoras y la vigilancia epidemiológica y a la salud. Fueron como esas notas pendientes. Ahora, por otro lado, también se destaca que nunca se difundió como tal un programa de remediación. Es decir, cuando se firma el convenio de remediación, el convenio era muy claro y decía que que toda la reparación o gasto del fideicomiso iba a ser conforme a lo establecido en el programa de remediación, pero no hubo como tal este plan. Por lo contrario, encontramos un proyecto fraccionado entre el programa de remediación presentado por Grupo México para limpiar los ríos, las indemnizaciones económicas que presentaban las dependencias, en este caso Zagarpa, y las acciones de remediación de los daños que presentó la Conagua y la Semarnat en su conjunto. Entonces, en realidad, el programa de remediación lo hicieron de manera conjunta varias dependencias federales y Grupo México, pero no existe un documento integrado como tal del programa de remediación. Ahora, ¿por qué falló el instrumento del fideicomiso? Bueno, encontramos que se desvió de los objetivos para los que fue creado. En el medio ambiente, por ejemplo, se incumplió con el compromiso de instalar 32 potabilizadoras. Entonces, las potabilizadoras yo las coloco en la vertiente de medio ambiente. ¿Por qué? Porque el problema del río Sonora es que se contaminaron las fuentes de agua superficiales y subterráneas.
Entonces, las potabilizadoras iban de alguna manera a remediar el daño que se generó en las fuentes de abastecimiento. En este sentido, solamente se instaló una en la localidad de Bacanuchi por un importe de 4.4 millones de pesos y el gobierno solamente a través del fideicomiso autorizó operaciones por 6 meses. Ahora, por otro lado, documentalmente se encontró evidencia de la limpieza de la zona 1 nada más, de las 5 propuestas por Grupo México. Semarnat en 2016 informó la limpieza de 92 kilómetros, que equivalen más o menos al 36% del río Sonora, en el tramo ubicado entre el bordo de contención en dirección a Bacanuchi y Arizpe, que es la zona de remediación 1. Las empresas reportaron el traslado de 3.725 toneladas de suelos contaminados de hierro. Ahora, por otro lado, el programa de remediación de la zona 2, 3, 4 y 5 hasta llegar a la presa El Molinito, elaborado por la misma empresa, argumentó que no requerían limpieza. Eso fue lo que argumenta la empresa, que esas zonas no se requieren ser limpiadas. La Semarnat autorizó esa propuesta, de tal manera que esta autorización que hace la autoridad ambiental resultó en la no limpieza del río debajo de Arizpe, lo que ocasionó inconformidad social, descontento y preocupación por la calidad del agua, porque como recordarán, hasta que el fideicomiso se hizo público, tanto las dependencias ambientales como Grupo México anunciaban públicamente que el río ya había quedado limpio. Pero la población tenía una inconsistencia porque río abajo las personas nunca vieron que el río se limpiara. Pues es que efectivamente el río no se limpió a partir de la zona número 2, es decir, de Arizpe hacia abajo. Ahora, por otro lado, en materia de salud, el financiamiento de la construcción de la clínica de vigilancia epidemiológica nunca se discutió en la comisión técnica del Fideicomiso Río Sonora, de tal forma que todo el recurso invertido en la unidad que se encuentra ubicada en Ures fue con recursos de Grupo México. No sabemos si en ese recurso esté el excedente de los cerca de 700 millones y tanto que faltan para los 2.000 millones de pesos. Ahora, por otro lado, pues la atención a la salud fue absorbida mediante una subrogación con la empresa Vitalmex Médica Humana de entre el 2020, 2014 hasta que se extingue el fideicomiso en 2017. Sin embargo, nosotros podemos encontrar que en 2017, por la inconformidad de la gente, Grupo México y COFEPRIS, perdón, firman un nuevo convenio para que el Grupo México mantuviera operaciones del UVEA con un inmueble acondicionado en URES, es decir, continuara con el arrendamiento o la subrogación y que también contara con recursos humanos durante la instalación de la UVEAS hasta el 6 de agosto de 2019, cuando se concluye con este proyecto de remediación a la salud. Es decir, a partir del 2019, el tema de la salud en la cuenca del río Sonora ha quedado desatendida a pesar del compromiso de atenderla hasta el 2029, que fue un compromiso que se pactó en la agenda gubernamental. Ahora, otro de los elementos que encontramos, aparte de esas inconsistencias en el cumplimiento de objetivos, fue la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones. Aunque los fines del fideicomiso fueron públicos, es decir, tenían el objetivo de remediar una zona que fue dañada y que en ella habitaban muchos habitantes de las comunidades aledañas, realmente se conformaron órganos de toma de decisión. Ahora, estos órganos yo me refiero a la comisión ejecutiva y al comité técnico del fideicomiso. Y estos órganos fueron muy relevantes porque realmente fueron los que autorizaron el ejercicio de los recursos. Este ejercicio, mientras que lo diseñaban las dependencias federales, lo autorizaban el comité técnico. Ahora, esta comisión fue bilateral, es decir, integrada solamente por Semarnat y Grupo México. Fue cerrada y poco participativa, ya que en poco más de 10 meses de sesiones sucesivas mantuvo un nulo contacto con las comunidades afectadas y no se registró ninguna visita al sitio para rendir cuentas sobre el ejercicio del Fideicomiso Río Sonora. Otra de las cuestiones es que fue oculta, porque la programación de las sesiones del comité técnico sucedió sin la participación pública y hubo una nula visibilidad en los medios de comunicación. Por otro lado, la Semarnat determinó reservar el expediente del Fideicomiso Río Sonora por 5 años, hasta el 2019. Ahora, reservar la información, ¿de acuerdo? Pues básicamente hace poco probable que los ciudadanos puedan ejercer
a ver cómo operó el fideicomiso, a su ejercicio y por lo tanto a la rendición de cuentas sobre el fideicomiso Río Sonora. Ahora, uno de los elementos que nos llama la atención es que el segundo rubro más importante del ejercicio del fideicomiso, además de las indemnizaciones, fue para el abasto de agua. Es el rubro más alto. Sin embargo, de los 600 millones que se destinaron al abasto de agua, el 1% fue para la potabilizadora Bacanuche. Ahora, las acciones básicamente se orientaron a la contratación de pipas, rehabilitación y obras relacionadas con pozos, instalaciones de tinacos principalmente. Ahora, estas acciones generaron un poquito de controversia porque en su mayoría generaron inconformidad porque tuvieron un bajo cumplimiento técnico. Fueron obras que observaron largos periodos de ejecución, a pesar de que fueron diseñadas por la Conagua y que fueron construidas por el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora y supervisadas por el CINAM, que es el Colegio de Ingenieros Ambientalistas de México. Es decir, participaron organizaciones civiles y dependencias especializadas. Sin embargo, las obras fueron ejecutadas en largos periodos, obras por encima de las requeridas, obras inconclusas, alta ineficiencia en el funcionamiento. Al final de cuentas, observamos que más del 70% de las obras construidas están abandonadas o en estado de ociosidad a lo largo de la última década. Entonces, otro de los elementos es que la mayoría de las acciones que se realizaron para el abasto de agua tienen una característica y es que no imponen costos ni para las dependencias ambientales ni para Grupo México en el tiempo, de tal manera que se priorizaron a estrategias que no requerían presupuesto en el largo plazo. Ahora, lo que encontramos aquí es que no priorizar soluciones para el problema de la calidad del agua, como son las potabilizadoras, puede considerarse uno de los fallos más graves en la política de remediación del río Sonora. Ahora, bueno, otra de las cuestiones que se observan es en la compensación de las pérdidas económicas. Como comenté anteriormente, más del 50% de los recursos se destinaron para indemnizar a los afectados. En estas indemnizaciones básicamente se cubrieron a usuarios agropecuarios, comerciales e industriales dentro de este proceso de indemnizaciones y a los dueños de tomas de agua. Ahora, ¿qué observamos? Que el diseño de la entrega de indemnizaciones observó el fenómeno de la generalización de las afectaciones. ¿Qué quiere decir? Bueno, que aquí, como dice el corrido del Moro de Cumpas, vino gente de donde quiera. Entonces, esta política de no seleccionar las afectaciones o no ser discrecional al momento de elegir quién sí era un afectado directo ocasionó una sobreestimación en el número de afectaciones, tanto por tomas de agua como por usuarios económicos o agropecuarios. Otro de los datos, y que no lo coloco aquí, es que las indemnizaciones más altas a las afectaciones económicas se dio para los comerciantes, por ejemplo, de la región, con montos cercanos a los 250,000 pesos de indemnización, mientras que un agricultor recibía entre 25 y 40,000 pesos en promedio. Ahora, lo que se observa es que esta estrategia tendió a reducir el conflicto en la zona, pero contravino lo establecido en el contrato del Fideicomiso Río Sonora, en donde se refería que las afectaciones económicas iban a ser solamente a las directamente provocadas por el derrame. Y se encontró que hubo indemnizaciones que, por ejemplo, se realizaron en Rancho Viejo, en Rayón, en Moctezuma, es decir, se tomó el distrito de riego como un mecanismo de selección de las afectaciones, que fue una mala focalización del programa. En la revisión del padrón de beneficiarios, por otro lado, se observó que se tendió a favorecer a grupos o intereses productivos con recursos. ¿Qué quiere decir? Pues que los que tenían más ganado, pues obviamente recibieron mayores indemnizaciones. Los que tenían comercios más grandes recibieron mayores indemnizaciones que los pequeños agricultores. Y además, en unos apoyos especiales solicitados por un diputado de Ures, de la región de Ures, se observó pues cierto clientelismo político. ¿Por qué? Porque salían beneficiados, por ejemplo, ganaderos de otras regiones dentro del padrón y fueron autorizados. El sesgo hacia las indemnizaciones se entendió
como que implicó el dispendio de recursos. Ahora, si entendemos el fideicomiso como un fondo limitado de recursos, pues obviamente tendió a reducir las posibilidades de financiamiento de alternativas que sí eran prioritarias para la gente, como son las potabilizadoras. Ahora, con esto, bueno, yo me voy a las lecciones y a las recomendaciones sobre el fideicomiso Río Sonora. Bueno, pues en primer lugar, pues el instrumento del fideicomiso, pues ustedes saben que es una herramienta jurídica. Fue necesaria, sí, pues fue necesaria porque de alguna manera había que gestionar esos fondos que iba a depositar una entidad privada para un uso público, pero en sí el instrumento fue insuficiente. Aunque garantizó la creación de arreglos administrativos en el mismo contrato, en el mismo convenio, se encuentra esta especificación donde menciona que habrá un comité técnico y una comisión ejecutiva, etcétera. El recurso, el convenio como tal jurídicamente descuidó el cumplimiento de los objetivos. ¿Por qué? Porque nunca indicó cuáles serían las pautas para asegurar que los objetivos del fideicomiso se cumplieran. Por otro lado, bueno, el programa de remediación nunca fue publicado, aunque fue elaborado por la empresa responsable y fue autorizado por la Semarnat. Se entiende que nunca hubo participación ciudadana en la elaboración de ese programa de remediación. Es decir, la empresa determinó que la zona 2, 3, 4 y 5 no requerían remediación, pero participó la sociedad. Consideramos que no hubo una participación activa de los legítimamente afectados. Ahora, la remediación falló porque las soluciones al problema, que era un problema de un derrame que contaminó un río, en el progreso del ejercicio del fideicomiso se desvincularon del problema principal. ¿Y cuál era el problema principal en el río Sonora? Pues la calidad del agua y la limpieza del río, que en suma fueron una de las estrategias que se les destinó menos recurso del ejercicio. Ahora, por otro lado, las estrategias de remediación fueron diseñadas por dependencias federales en la mayoría de los casos. Ahora, esta aquí no lo anoté, pero ustedes recordarán que en ese tiempo el gobierno estatal era panista. Entonces, se perdió la coordinación entre dependencias estatales y federales. Ahora, estas estrategias fueron diseñadas por dependencias federales y se autorizaron por la Secretaría del Medio Ambiente y por un representante de Grupo México. Ese fue como la triada así de toda la autorización, pero no hubo consenso ni legitimidad por parte de los afectados. Ahora, las dependencias ambientales en esta revisión se encontró que lo pertinente es que no sean juez y parte dentro de estos procesos. Por ejemplo, se cuestiona que la Semarnat haya intervenido en la implementación de obras, por ejemplo, o que la Conagua haya intervenido en la implementación de obras y haya obtenido recursos propios del fideicomiso. Entonces, si las competencias de la dependencia eran regulatorias, pues que se hubiera orientado a esa parte y hubiera dejado la implementación que en general pues le hubiera correspondido a empresas privadas o a Grupo México, ¿no? Ahora, durante su ejercicio de septiembre del 2014 a febrero de 2019, bueno, la operación del Fideicomiso Río Sonora fue opaca. La información fue resguardada por la Semarnat durante 5 años, lo que impidió la transparencia y el acceso a la información pública. Es por eso que un instrumento novedoso debe establecer claramente cuáles son las funciones de las dependencias ambientales, debe establecer mecanismos claros de participación y debe establecer mecanismos para la rendición de cuentas y de transparencia en la toma de decisiones. Bueno, por otro lado, bueno, la adquisición y la ejecución de obras y servicios se involucró una red heterogénea de participantes dentro y fuera del gobierno, todos con baja visibilidad. Destaca, por ejemplo, la Conagua, el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora, el Colegio de Ingenieros Ambientalistas de México y PGR Concretos de Saltillo, Coahuila. Pese a la urgencia, por ejemplo, es que entendemos que el río había que remediarse de forma inmediata y que exigía acciones de corto plazo. Sin embargo, las contrataciones se sucedieron por adjudicación directa.
Entonces, este tipo de mecanismo de contratación no garantiza la eficiencia en la distribución de los recursos. Entonces, de preferencia, evitar que en los periodos de remediación se hagan este tipo de criterios. ¿Por qué? Porque perjudican el ejercicio del recurso y disminuyen la competitividad de las empresas. Ahora, las obras, por otro lado, en general, las obras hidráulicas, que fueron donde mayormente se enfocaron, en su mayoría tuvieron problemas de inviabilidad técnica. ¿A qué me refiero? Pues que en la mayoría de los proyectos, cuando fueron revisados, carecían de detalles técnicos sobre en qué iba a consistir la obra. Por ejemplo, planteaban varios acueductos en el río Sonora, pero no planteaban por qué se requerían, en qué consistían esos acueductos, los metros de distancia del acueducto. Otra de las cuestiones es que había prolongados periodos de ejecución de las obras, instalación de obras por encima de las requeridas, sobre todo en la instalación de rotoplaces que se instalaron en lotes baldíos o en casas abandonadas, abandono de infraestructura u ociosidad debido a obras inconclusas, por ejemplo, muchas que no las conectaron a la electricidad, fallas técnicas porque no hubo agua, por ejemplo. Cavaron un pozo, recuerdo, en Baviácora, y las personas decían, es que nosotros les decíamos que ahí no había agua. Nosotros les decíamos que el agua estaba del otro lado, pero no nos hicieron caso. Cavaron un pozo y el pozo quedó sin agua. Hubo una alta ineficiencia en el funcionamiento de estas obras y, por supuesto, lo más delicado es que no dejaron recursos para el mantenimiento y la operación de las mismas en el largo plazo. Ahora, otro de los aspectos es que, bueno, la recomendación en este caso pues sería cuidar bien la ejecución de los proyectos y que la comunidad participe activamente en la selección de las obras. Por otro lado, bueno, la Conagua y la Semarnat en conjunto rechazaron obras que requerían costos de operación en el largo plazo. Entonces, en la toma de decisiones se observó primero que tendieron a postergar la discusión de las potabilizadoras. 5 meses después de sesiones del fideicomiso se empezaron a discutir el tema de las potabilizadoras. Entonces, primero la estrategia fue postergarla. Pero después la Conagua presentó un proyecto de 999 millones de pesos para construir 32 potabilizadoras. El proyecto fue rechazado. Después la Conagua vuelve a someterlo a la discusión, pero ahora con 1.3 mil millones de pesos, que básicamente requería todo el subejercicio del fideicomiso. Entonces, cuando se extinguió el fideicomiso, pues nosotros encontramos que en general ninguna de las alternativas que se realizaron en el río Sonora requirió de costos de operación en el largo plazo, excepto la potabilizadora de agua en Bacanuchi, que es una potabilizadora que está suboperando porque opera fuera de las condiciones técnicas para las que fue instalada. Ahora, otro de los detalles fue que la indemnización en forma generalizada e imparcial, por ejemplo, darles apoyos económicos a todos aquellos que fueron a sacar tomas de agua en los ayuntamientos, cuando la gente se enteró que el gobierno estaba dando un apoyo por toma de agua, se dispararon obtener una toma de agua. Entonces, ese tipo de irregularidades, o sea, descuidar la focalización resultó pues en sobreestimaciones, despilfarros e ineficiencias en los recursos ejercidos, especialmente, por ejemplo, en las indemnizaciones económicas. Por ejemplo, algunos comerciantes eran agricultores, eran ganaderos, eran comerciantes y recibían 4 indemnizaciones de manera simultánea. Bueno, finalmente, ya para terminar, bueno, comentarles que la toma de decisiones que hacían las dependencias federales para que la autorizara el Comité Técnico del Fideicomiso, ¿de acuerdo? Las estrategias mostraron estos 3 patrones. La primera de ellas es que los funcionarios como que entendieron que si metían un paquete muy grande iba a ser rechazado. Uno de los ejemplos es cuando la Conagua solicitó 5 millones de pesos para financiamiento de un mes y medio para llevar agua en pipas a las comunidades. Fideicomiso le dijo que no, lo rechazó, pero al siguiente mes la Conagua pidió 1 millón. Cada sesión pedía 1 millón, pedía 1 millón adicional, es decir, fraccionó los 5 millones en propuestas diversas. Entonces, la división de alternativas en la política pública se conoce como la táctica de salami. ¿Y cuál es el objetivo? Pues promover la aprobación de grandes proyectos, pero por etapas. O sea, que el monto no se vea tan abrumador y que los tomadores de decisiones
vayan autorizando pequeños montos. Otra de las observaciones que vimos es que adjuntaban alternativas complementarias o lo que son los spillover. Por ejemplo, solicitaron primero instalar tinacos. Ok, les dijo el comité técnico, vamos a instalar tinacos. Pero después la Conagua llegó con un gran paquete millonario diciendo que los tinacos requerían base, que porque los techos de las comunidades del río Sonora pues se podían gotear, algunos eran de tierra, etcétera. El detalle es que cuando se hizo el análisis del censo de población, vimos que solamente como el 5 o 6% de las viviendas tenían techos de tierra. Entonces, ahora se les puso la base. Después se les montó una supervisión. Cada tinaco costaba en promedio 5,000 pesos su supervisión. Entonces, estas alternativas iban elevando los costos de instalar un tinaco, al punto que cada tinaco costaba más o menos 32,000 pesos en total. Ahora, otra de las estrategias que utilizaban las dependencias federales fue que frente al rechazo del comité técnico o la comisión ejecutiva tendían a hacer modificaciones, pero las modificaciones eran muy poco sustantivas. De hecho, las propuestas, al momento de leerlas, son exactamente la misma propuesta, pero como que la volvían a someter con cambios pequeños. Por ejemplo, una de las últimas propuestas fue tecnificar un pozo en Banamichi. Entonces, y hacer un acueducto de una región, de una localidad, no recuerdo si era La Mora, hacia Banamichi. Entonces se metió y no se autorizó. Pues a la siguiente sesión la Conagua volvió a meter la misma propuesta. Exactamente, solamente hizo pequeñas variaciones y argumentó que era necesario para el abasto de agua de la población. El comité técnico terminó autorizando. Bueno, estas estrategias, pues básicamente tendieron, pues obviamente, a generar un despilfarro en el recurso ejercido. Bueno, no sé, Rolando, si me quede tiempo para hacer algunas recomendaciones o Sí, adelante, por aquí. favor. Muy Ya bien. estamos más o menos sobre el tiempo, pero sí, sí, adelante, por favor. Ok, bueno, las recomendaciones que yo puedo tener de esta revisión que pues les presento y que pues gracias por estar aquí con nosotros, es que en primer lugar, los convenios de remediación ambiental requieren incluir mecanismos de participación, no solamente entre los tres órganos de gobierno, sino que también asegurar la participación activa y plural, perdón, de las comunidades que habitan los territorios. En segundo lugar, el fideicomiso fue un instrumento jurídico que si bien facilitó la discrecionalidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque crea órganos de toma de decisión al interior. Pero también el fideicomiso permitió la falta de transparencia como tal. Entonces, considero que el fideicomiso es una herramienta jurídica que propicia la falta de transparencia y la rendición de cuentas. Aunque el mecanismo estableció que las víctimas son las principales beneficiarias, no estableció mecanismos o esquemas para que ellas pudieran participar en el diseño de las estrategias. Ahora, por otro lado, o en tercer lugar, pues el diseño y la autorización de las estrategias de remediación no deben ser diseñadas exclusivamente por las dependencias del medio ambiente, o sea, Conagua y la Comisión Estatal del Agua. Deben participar la población afectada, expertos, centros de investigación especializados que funcionen como observadores al proceso. ¿Por qué? Para no caer en las dinámicas internas de las dependencias públicas que mostraron, ¿no? Durante ese periodo. Por ejemplo, contratar a gente que ellos conocían, que se dio. Otra de las cuestiones, evitar que dependencias del medio ambiente, tanto federales como estatales, intervengan en la ejecución, por ejemplo, o en la implementación de obras y servicios relacionados con las mismas, mediante contratos de adjudicación directa. O sea, las dependencias ambientales no deben participar en la implementación de obra pública, ni de acciones, ni de servicios. ¿Por qué? Porque en este caso se observó que ellas recibieron indemnizaciones. ¿Por qué? Por llevar agua, por monitoreos, todo eso se los pagó el fideicomiso al final de su saldo. Ahora, otra de las cuestiones es que priorizar indemnizaciones a sectores productivos vinculados con el medio ambiente sería lo ideal. Por ejemplo, como son el sector primario, es decir, la agricultura y la ganadería, que salió directamente afectadas, y evitar la sobreestimación de beneficiarios en áreas secundarias, como es el comercio y como son los servicios. Ahora,
La otra es que enfocar acciones, obras, proyectos y equipamiento y servicios a la remediación solamente del medio ambiente, prevenir derrames, la salud pública y el monitoreo y aseguramiento de la calidad del agua y del suelo, que eso sea el núcleo de la remediación. Finalmente, pues la transparencia y el acceso a la información, pues son herramientas que permiten la participación pública y la rendición de cuentas. Por esto, bueno, sería todo de mi parte. Gracias por interesarse en el tema del río Sonora. Muchas gracias, doctora. Muy interesante, muy completa su presentación. Sé que es muy difícil resumir en 40 minutos lo que trabajaste durante varios años y que está en 400 páginas de la tesis doctoral que realizaste en el Colegio de Sonora, en el cual te basaste para esta presentación. Muy interesante. A mí me parece, por ejemplo, aunque no se menciona en este en particular, mm, esta cuestión de las indemnizaciones tan asimétricas, desiguales y demás, la fragmentación del tejido social o del capital social que generan las comunidades, yo creo que todavía se vive, ¿no? Porque está todavía en la memoria de que, pues este le dieron más, este le dieron menos, lo cual pues es un problema porque una sociedad dividida, fragmentada, polarizada, pues por supuesto que no te produce, pues una sociedad sana, ¿no? En ese sentido. Y sería interesante pensar el mecanismo de cómo evitar este tipo de cuestiones y, como dices tú, las sobreestimaciones para que, para que no haya esta fragmentación social que se presentó en el 2014, que incluso algunos hablan de, hasta dentro de las mismas familias se pudo haber presentado este problema, ¿no? Por la mala distribución, la inadecuada distribución de esta indemnización. Otro tema por demás interesante es este artículo, y nosotros lo dejamos ver, la doctora y un servidor, tenemos un artículo que está recién salidito, así como pan caliente, de los pozos que se invirtieron alrededor de 100 millones de pesos y veíamos como de los 19 pozos que estaban así reubicados o que se iban a reubicar en la zona, solamente 8 están funcionando. Y los otros, pues obviamente no están funcionando porque estuvieron mal ubicados, pues porque estaban en áreas contaminadas o simplemente nunca se habilitaron lo suficiente, como el caso ya que mencionabas de Babiácora o el caso de Aconchi, que pusieron un pozo a 8 kilómetros, que aunque diga ahí la esta que pusieron fideicomiso Río Sonora, el letrero, pues ni tuvo electricidad ni tuvo conexión a agua, ¿no? En ningún momento. O este otro caso, ¿no? Que vemos documentado en este artículo que sale en Región y Sociedad sobre el caso de que iban a dar agua a la labor, la Aurora, desde el Molinote, y que en realidad está tan accidentado el terreno que nunca funcionó ese acueducto que realizaron y estaba dentro de un paquete de 20 millones. Entonces, evitar ese desperdicio de recursos, claro que hay que ejecutar y demás, pero de ejecutar el recurso, pero no de esa forma, ¿no? Y me parece muy interesante todo lo que comentas. Aquí hay algunos comentarios, los voy a leer en orden como fueron llegando. Un comentario, a ver, desde el principio dice Grupo México y las autoridades gubernamentales fueron omisas e indiferentes ante el derrame y sus afectaciones al medio ambiente y sus pobladores. Esto lo comenta Irán Ramírez. También Rancho Los Limones, ay, desapareció el comentario. Bueno, Irán Ramírez dice, también mucha felicidad de ser el cónsul por ser una de las pocas instituciones que analiza profundamente esta problemática. Fausto Gerardo dice, al principio las autoridades no supieron qué técnicas y estrategias aplicar, todo se hizo y calmaron a la gente con dinero. Eso lo comenta Fausto Gerardo Robles. Eh, Jano Valenzuela comenta, es posible remediar nuestra cuenca sin liberarla de los capitales que la explotan. Eh, Hay otros comentarios que están aquí en Zoom, pero no sé si quisieras platicar un poquito sobre estos primeros comentarios.
Mm, bueno, pues en general, pues ya mencioné la mayoría de esos temas y pues como dice Fausto, yo le llamo como el corrido del Moro de Cumpas, ¿no? Fue gente de donde quiera, porque hubo un descuido en las indemnizaciones y lo que tú mencionas es importante, porque a medida que pagaban los recursos, la gente se iba tranquilizando. Entonces, la indemnización dentro de las políticas públicas es una estrategia de control social, o sea, de calmar a la gente. O sea, sí lo logró, o sea, lo logró, la gente empezó a calmarse, empezaron a hacer, a dejar los paros, a dejar la movilización que tenían en las comunidades. Y inclusive eso que comentabas, pues, por ejemplo, el hecho de que en una familia a alguien le dieran más que a otro, generó fricciones y también generó la atomización. En la tesis yo lo menciono como una atomización de los intereses, porque la gente estaba actuando de manera colectiva en los primeros meses del derrame, pero cuando llegan las indemnizaciones, la indemnización logra atomizar el interés. Cada quien entonces empieza a gestionar sus propios recursos y sus propias indemnizaciones. Y esa acción le quitó poder a la acción colectiva dentro de las comunidades del Río Sonora. Muy bien, muy bien. Em, Sobre esta cuestión de los pozos, y lo analizamos también en este artículo, Noemí, no sé si quisieras comentar algo, de que, de que hay una relación perversa entre los contratistas y demás, en el sentido de que contratan a compañías que vienen ingenieros desde muy lejos y vienen y quieren instalar rápido las cosas del cielo de Babiácora. Yo documenté algo también en Mazocawi, ¿no? Que le decían, no, ahí no puede ir la planta potabilizadora porque Así es. está al final de toda la red y ahí no va a llegar agua hacia las comunidades. Le dijeron la gente de las mismas comunidades, a los ingenieros y más, pero por la prisa que traían, lo instalaron allá en la orilla, ¿no? Y ahorita sigue siendo un problema, ¿no? De que no se considera de forma integral, porque puede ser que habilites el pozo, puede ser que ponga la planta potabilizadora, pero la red está con muchos problemas de fuga, una red vieja, antigua, y no va a funcionar si no lo tomas como una estrategia integral de abastecimiento, ¿no? No sé si tengas algún comentario sobre esto. Pues mira, en general, como las personas que nos están escuchando del río Sonora, nosotros sabemos que hay una gran problemática por el abasto de agua, porque año con año hay menos agua. Entonces, en sí, hay muchas comunidades que no tienen asegurado el abastecimiento. Y un ejemplo es Ures, por ejemplo, que Ures básicamente se está abasteciendo con un pozo de San Pedro de Ures. Entonces, ahorita hay un problema ya grave, pero de abasto de agua con la infraestructura existente. Ahora, toda obra hidráulica debe de gestionarse bajo un modelo integral. No solamente instalar un tanque elevado, sino ver dónde se va a instalar y cuál es el objetivo del tanque elevado o el pozo, por ejemplo. En el caso de Mazocawi, este caso fue muy, todas las comunidades hay casos de ese tipo donde la infraestructura hidráulica quedó tirada o abandonada porque básicamente no pudo cumplir la función. Ahora, los retos en materia hidráulica son amplios y uno de esos retos es que no hay agua suficiente para el abasto rural de las comunidades. Y en segundo lugar es el tratamiento de aguas negras o el tratamiento de aguas residuales, que es otro de las gran prioritarios su atención. Otro Muy de bien. los temas que, a ver si no me quieren ahorcar así, pero es el tema de las tarifas. Fíjate, cuando se dio el Fideicomiso Río Sonora, por un tiempo la gente se negó a pagar la tarifa de agua. El argumento era, bueno, ¿por qué voy a pagar el agua si está contaminada? Entonces, es así que varios municipios empezaron a navegar en la insolvencia económica para poder mantener los organismos operadores. Entonces, la gente no paga el agua y hay un mal uso del agua pública para el uso público urbano en los hogares, en las comunidades del río Sonora. No solamente el problema es de Hermosillo, también es de todo el río Sonora. Hay que hacer
una promoción del uso eficiente del agua en las comunidades del río Sonora, su tratamiento y el pago, la adecuación de tarifas para que los sistemas de abasto puedan ser sostenibles en el tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Aquí estoy colocando unos comentarios. No sé si guste leerlo, pero por ejemplo, aquí nos dicen Irán Ramírez, ¿qué se vislumbra para atender y solucionar la problemática acumulada del derrame? ¿Quisieras ahondar sobre esto? ¿Qué es lo que se Pues vislumbra? mira, eh, pues mira, la verdad es un tema multidisciplinario. Yo creo que cómo remediar el río Sonora en este momento requiere de un proyecto, de un programa de remediación. Y ese programa de remediación, como lo recomendé yo, debe de priorizar la calidad del agua y la atención a la salud de las comunidades. Debe ser el núcleo fuerte de toda política de remediación y evitar la intervención de las dependencias estatales y federales en la euforia de construir obra pública, sino que más bien la obra sea dirigida, sea consensada por las comunidades y sobre todo exista transparencia de ese programa de remediación, un plan de trabajo de ese programa de remediación y un seguimiento en el largo plazo. Ok, ok. Muy bien. Aquí también comenta Fausto Gerard. Bueno, hay otro comentario de Micaela Vera. Dice, ¿hay conocimiento de ustedes sobre el mencionado convenio que se gestó entre el gobierno federal, Semarnat y Grupo México? Porque para realizarlos tampoco se incluyó las comunidades afectadas desde Cananea hasta Hermosillo. Es muy reciente la información, yo creo que se refiere a lo de diciembre. Eh, pues no hay conocimiento al respecto. Mm, también comenta, eh, hay otro comentario de Fausto Gerardo, cuando se formó un grupo como asociación civil representando el fideicomiso, repartieron dinero, el dinero eh, a su manera, claro, con la corrupción tremenda y beneficio directo a familiares y amigos cercanos de ciertas personalidades de los Cuatro Fantásticos, dice aquí, no sé cuál sea, pero en fin, estos son los comentarios. Ya estamos sobre el tiempo y me gustaría que abordaras ya sea este y un comentario final, doctora, para hacer Bueno, este creo que cierre de esta lo... sesión. Y por Ajá. supuesto, desde ahorita digo, se queda en Facebook durante cierto tiempo este video, pero de todas maneras, muy pronto, o sea, a partir de mañana ya va a estar este video en YouTube también, del Colegio de Sonora, para que puedan revisarlo, también pueden hacer sus comentarios, incluso me imagino que puede estar atento la doctora Noemiero para responderles y demás. Cualquier duda, pueden consultar su tesis doctoral también. Entonces, si gusta, pues vamos cerrando con esta sesión virtual. Muy Adelante, bien. doctora. Bueno, muy bien. Yo pues para cerrar la sesión, pues me gustaría leer el comentario de Francisca García, que forma parte de los comités de Cuenca del Río Sonora, que es una organización que ha estado al pie de lucha durante estos últimos años. Y bueno, comenta, los comités de Cuenca Río Sonora, en varias reuniones con el sector ambiental, se logró que el pozo de Aconchi esté por concluir. Fue tanto luchar que se logró que vinieran de la Ciudad de México para analizar cada pozo y planta potabilizadoras. En particular, en Aconchi se visitó el sitio y la estrategia para poder electrificar y que el costo de la luz no fuera alto para los usuarios. Se logró que fuera con paneles solares, que la obra la realizara autoridades federales y no las municipales. Al final se logró que la realizara la Comisión Estatal del Agua. Fue una gran lucha del compañero Ramón Miranda y Patricia Velarde. Norberto Norberto Bustamante. Bustamante y sobre todo una lucha social. Y pues claro que todos estamos solidarizados con esta lucha de los comités de Cuenca y con estas personalidades, ¿no? Que muchas que ya no están con nosotros, ¿no? Que ya no nos acompañan. Bueno, pues yo para finalizar nada más agradecerles por estar atentos a estos temas que básicamente pues nos representan retos año con año, ¿no, Rolando? Pensamos que ya lo habíamos carpeteado, ya lo habíamos
nadie ahí lo habíamos abandonado en los estantes del Colegio de Sonora y lo tuvimos que volver a sacar para empezar a tomar notas y ver qué escribimos hace 10 años, porque son temas que nuevamente adquieren relevancia a la luz de las políticas ambientales, sobre todo en materia hídrica, que programan, ¿no?, los gobiernos federales y estatales. Entonces, pues informarles pues que estamos aquí a la orden, tanto Rolando como yo, para dar seguimiento a cualquier comentario o cualquier aclaración al respecto. Entonces, muchas gracias, Rolando. Gracias. Y a nombre del Colegio de Sonora y el Observatorio de Sonora les damos pues las gracias por estarnos escuchando durante esta hora. La exposición de la doctora Noemí Aro, le agradezco personalmente su gran exposición. Y pues seguimos en contacto en una siguiente emisión de este seminario virtual del Observatorio Río Sonora. Gracias. Gracias. Ipunashima kalamitachteya, Guamokwa isogia imitachteya, Yachling isogi mijite. Amukanoya finimitach, Ipunashima kalamitachteya, Ipunashima kalamitachteya.